o cara incluso a los problemas, a las fallas, para disminuirlas y aumentar la productividad. Así es, así hemos abordado ya estrategia. Lo primero que vimos con Ricardo, un poquito de estrategia de transformación digital, las principales herramientas, y después vimos ya un caso bien interesante que Mariana nos dejó ver, ¿no? Ya de un usuario no tecnológico, donde hablamos de una herramienta para usuario final, para apoyar todo el proceso de transformación digital. Y bueno, ahora de qué viene, ¿cuál es el siguiente? Bueno, el siguiente ponente siempre tuvo claro que quería ser ingeniero. Ingeniero en algo. Desde niño él tenía esa inquietud porque su papá es ingeniero. Lo que no sabía era en qué. Sí, Estuvo sí. paseándose por diferentes opciones, incluso ingeniero de vigilantes. Sí, es cierto. ¿De camiones? De camiones, sí. ¿De bailarines de salsa? Le encanta la salsa. Ahora ¿También? que lo dices, sí, le encanta bailar salsa, es cierto. Pero al final, cuando creció, entendió que ninguna de esas profesiones existían hasta ahora y se convirtió en un ingeniero electrónico. Así es. Entonces, ¿le damos la bienvenida? Por supuesto, le damos la bienvenida a Julián Cruz de Agility. Bienvenido, Julián. Julián, tal cual lo acabamos de decir, es ingeniero electrónico, graduado en la Universidad de Antioquia, en Colombia, director de innovación y nuevos productos de Enterdev SAS, empresa dedicada a robótica de software, y también 15 años, más de 15 años de vida profesional dedicada al desarrollo, implementación y evolución de tecnologías de software para la optimización de los procesos. Así es, muchas gracias. El escenario es tuyo. Bienvenido. Mil gracias. Bienvenido. Gracias. Vale. Muy buenos días, tardes ya a todos, ¿cómo están? Bueno, tal como lo dicen, vengo en representación de Agility RPA, una empresa colombiana que tiene una tecnología propia de RPA y parte del discurso justamente atado al tema de la hiperautomatización. El día de hoy vamos a hablar un poquito de esa evolución, precisamente cómo esa evolución nos tiene hoy en el mundo actual hablando de hiperautomatización, luego definir ese concepto de hiperautomatización y cómo las tecnologías que ya hemos visto, los proyectos que ya hemos visto, se apalancan en estas tecnologías para poder tener un universo hiperautomatizado, un negocio hiperautomatizado, una actividad hiperautomatizada, y de esa manera precisamente dar un abrebocas de algunas aplicaciones básicas, no necesariamente obligatorias para implementar una estrategia de hiperautomatización en una organización, muchas de las que ya nos habló Ricardo, me adelantó un poco la tarea, y finalmente mostrarles un caso de uso justo en compliance, donde con el apoyo de estas tecnologías y con el apoyo precisamente de nuestra plataforma Agility RPA, una empresa ha logrado, digamos, hiperautomatizar su proceso. Muy bien, entonces, en el tema de la evolución, hemos visto como en la historia alrededor de unos 250 años, para mí muy poco tiempo, evolucionamos de talleres muy artesanales ahora a hablar de temas de robótica, de multinube, de computación en la nube, de automatización inteligente, y esto precisamente gracias, pues, digamos, a una evolución de ya si lo vemos desde el punto de vista administrativo, de unas revoluciones industriales que desde su definición, una revolución industrial es un punto de inflexión en la sociedad, ya que se transforman las maneras de trabajar y eso, digamos, impacta otras aristas de la sociedad como son la economía, el tema social y obviamente las tecnologías disponibles. Entonces, rápidamente vimos que en el 1970 hubo una primera revolución industrial donde teníamos un tema de producción mecánica con el tema de la energía hidráulica y las máquinas de vapor. Allí empezamos a ver el tema de mecanizar estas industrias, mecanizar estas producciones y tener, digamos, una producción mecanizada. Luego aparece la electricidad y aparece en 1870, 100 años más o menos de diferencia,
donde hablamos ya de primeras veces de procesos de negocio, porque empezamos a hacer un tema de división de trabajo. Entonces, los procesos empiezan a identificarse cómo los podemos dividir, cómo podemos eficientar en ese sentido y hacer producciones en masa. Allí también hay un tema de mecanización y ya luego empieza el tema de la tercera revolución industrial. Inicialmente con el mundo de la electrónica, las industrias empiezan a ver ese potencial de cómo automatizar sus procesos para hacer producciones muchísimo más en masa, muchísimo más automatizadas, y luego se une los avances de la informática para sistemas, crear sistemas que permitan no solamente concentrarse en la industria, sino en todos los procesos de la organización, y evidentemente allí empezamos a ver los ERP, podemos ver los CRM. Entonces hay un universo de aplicaciones y de tecnologías que poco a poco van precisamente definiendo esos impactos de las revoluciones industriales y de esas eras que hemos vivido. Y ahora estamos hablando de una cuarta revolución industrial. Yo incluso estoy esperando que alguien se atreva a decir, no, es que ya vamos para la quinta, ¿cierto? Yo creo que les da hasta temor, porque como ya han habido casos que es que el computador tomó la decisión solo y nos van a gobernar, entonces les da temor decir que vamos para una quinta. Pero aquí lo que apareció fue un aumento de las capacidades de las tecnologías disponibles. Entonces allí empezamos a ver un internet más veloz, allí empezamos a ver un tema de capacidades de nube, allí empezamos a ver un tema de inteligencia artificial, que si bien desde 1950 ya se hablaba del tema, no tenía, digamos, las capacidades para poder ofrecer en niveles de computación lo que puede ofrecer hoy en día. Entonces se habla de unos sistemas ciberfísicos con tecnologías 4.0, entonces tenemos el IoT, pues el mismo smartphone que nos tiene hiperconectados todo el tiempo, el tema de las aplicaciones móviles, el tema del blockchain. Entonces hay una revolución, digamos, industrial que nos tiene, digamos, en esa ansia de estar hiperconectados, hipervigilados, hiper en todo. Entonces ampliar esas capacidades. Acá también un tema de línea de tiempo. A mí me gusta mucho esta, es muy confusa, lo sé, pero me gusta mucho la diapositiva porque vemos cómo evolucionaron las metodologías de trabajo, evolucionaron los marcos de trabajo, evolucionaron las regulaciones, a la par que evolucionaron los sistemas de información, evolucionaron las tecnologías, y vemos cómo precisamente a la medida que fueron evolucionando los sistemas de computación, evolucionando los sistemas de educación y evolucionando la tecnología en general, se condensa en un universo de posibilidades en aplicaciones, en estándares, en plataformas, en nubes, y precisamente es esta cuarta revolución industrial. ¿Eso qué genera? Muchos retos para las compañías, precisamente porque ya el mundo empresarial actual va más allá de yo hacer una buena planeación estratégica, de tener unos indicadores de crecimiento, de tener unos procesos estandarizados, de planear mis recursos, planear mi productividad. Es mucho más allá, y es precisamente donde yo no solamente diseño productos, diseño servicios, sino que ya tengo que empezar a hablar de experiencias, de desarrollar experiencias donde se puedan tener relaciones históricas con esos usuarios, no solo externos, sino también internos, precisamente para que evolucionemos a lo que ya hoy estamos viendo, que son unos empleados con propósito, unos empleados con sentido, unos empleados o colaboradores que tienen contextos de flexibilidad, que hoy están trabajando en la oficina y llega una pandemia y tienen que trabajar en su casa, o llegan precisamente nuevas tendencias de nómadas digitales que trabajan desde cualquier parte del mundo. Entonces allí aparecen muchos retos que no se desconectan de todo esto que hemos hablado en la mañana de hoy, de automatización, de procesos, de indicadores, y precisamente por eso siempre tenemos que estar pendientes de cómo esa tecnología puede apalancar todos esos retos. Aquí es importante que esos usuarios son diversos, esos usuarios son de todo tipo y tienen diferentes expectativas, entonces los retos se aumentan. Entre más generaciones
aparecen nuevas tendencias en esas generaciones, pues yo debo atender esa omnicanalidad, ya lo hablamos, precisamente tener multicanales para poderlos atender, porque pueden venir desde cualquier parte, pueden venir desde una llamada telefónica. Ejemplo, mi mamá no consigue todavía chatear, todavía escribir un correo, tiene que ser por llamada telefónica. Y ejemplo, mi hija ya cualquier cosa, así esté en la habitación del lado, escribes un chat. Entonces, todas esas generaciones tienen un reto y precisamente lo que tenemos que ver es cómo atenderlos. Esto ha generado muchos cambios y esas premisas de este cambio es los usuarios están conectados 24 horas, 7 días a la semana. Esto ha generado muchísimos volúmenes de información y debo tener muy claro el tema de la seguridad de la información. Tengo que, así como lo dice, una personalización, utilizar esa tecnología para poder brindar una atención personalizada, así sea algo impersonal, ¿cierto? Como lo mencionaba Ricardo ahora, yo puedo acompañarlo, yo puedo tener un chatbot, un asistente virtual para acompañar un proceso de registro, un proceso de orden de compra, un proceso de cualquier solicitud, pero digamos que lograr precisamente estar al lado en esa personalización, así sean con tecnologías impersonales. El tema de los pagos, todos sabemos que en pandemia fue un gran reto, el tema de pagos digitales y un crecimiento enorme precisamente para esta tecnología y en este punto en específico, ahora el tema de las criptomonedas, los blockchain, como también la penetración de estas tecnologías permite precisamente evolucionar este universo de los pagos digitales. Y algo que ojalá pudiéramos resaltarlo y es, aparecen nuevos modelos de negocio. Las tecnologías, a medida que nos están evolucionando, nos están ofreciendo nuevos modelos de negocio. Yo ya puedo hablar de pago por uso, yo ya puedo hablar de pago por evento, yo puedo hablar de diferentes modelos de negocio que justamente habilitan y capacitan precisamente estas nuevas tecnologías que son de la hiperautomatización. Reducción de costos, trabajo colaborativo en red, el tema del home office, todo esto son, digamos, premisas de este cambio que son retos para estas compañías. Es una realidad, los usuarios han tomado el control y de la transformación de los negocios, pero aquí yo quiero hacer hincapié, no solamente son los usuarios externos, no solamente es ese cliente final, son los usuarios internos que tienen unas maneras de trabajar, tienen unas formas estandarizadas o no de hacer su trabajo y precisamente por eso hablamos de que han tomado el control y las empresas deben saber adaptarse a esas nuevas formas de trabajar, nuevas formas de interactuar con las compañías y poder precisamente estar centrados en una experiencia que precisamente pueda ser de apalancadora de nuevos negocios y de nuevas posibilidades de interacción. Muy bien, entonces esos retos es estar mejor preparados, tener precisamente la disposición de multitareas, estar hiperconectados. El tema de cultura, ahorita lo mencionaba, en un propósito de sentido. Yo veo que todas estas tecnologías siempre tienen una reacción al cambio y es precisamente por esa cultura organizacional o esa cultura de mi usuario final que dicen yo siempre lo he hecho así, por favor no me cambien la manera de hacerlo y precisamente aquí ese sentido, ese propósito de sentido y ese sentido de libertad es muy importante tanto para el usuario externo como para el usuario interno. Estar globalizados, eso ya no es un secreto, ya las compañías tienen que estar en un punto global, digamos, una manera globalizada, atender a cualquier hora, en cualquier rango horario, en cualquier país, en cualquier idioma, y para eso incluso existen tecnologías que lo apalancan, así no seamos nativos de un idioma. El reto entonces es poder identificar esa cultura, digamos, tangencial, esa cultura transversal que hay a la par de esa evolución de los sistemas, de los retos, de mis usuarios, para poder aprovechar esos cambios,
aprovechar las tecnologías disponibles y poder, digamos, generar beneficio a todos mis stakeholders. Entonces, insisto, no solamente el cliente final, no solamente el usuario al que yo le voy a vender, sino precisamente todos los stakeholders, tanto usuarios internos como externos. Y bien, entonces la palabra, Ana, difícil de pronunciar, hiperautomatización. Entonces, hiperautomatización, la verdad es la misma automatización ampliada en capacidades, ampliada en posibilidades. Gartner lo define como una combinación del aprendizaje automático, que es el Machine Learning, los sistemas informáticos, los sistemas de aplicaciones que ya tenemos en las empresas y herramientas de automatización. ¿Para qué? Para agregar valor. ¿Para qué? Para agregar experiencia, para generar nuevas experiencias. Y aparece, digamos, muchas vertientes en este enfoque y en esta definición. Y muchas personas me han dicho, pero es que yo ya eso lo hago, yo ya tengo Machine Learning, yo ya tengo el tema de mi sistema de CRM y yo tengo ya una herramienta de automatización como la de SoftExpert donde estoy automatizando los procesos. Y sí, eso es hiperautomatización, pero precisamente lo que nos comentaba ahorita Ricardo, en cada interacción, en cada clic, en cada proceso, se está generando data que yo puedo aprovechar para generar o nuevos modelos de negocio, o nuevas mejoras para el proceso, o nuevas, digamos, incluso ha surgido nuevas posibilidades, nuevos productos para las compañías de esa analítica y de ese detalle, analítica avanzada con Machine Learning o Deep Learning para los procesos que estoy monitoreando. Y aquí otra cosa importante es la hiperautomatización. No solamente es la tecnología, y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque también lo hablaban ahorita, estandarizar los procesos, reconocer precisamente y hacer un buen proceso de selección a la hora de abordar un proyecto de innovación, un proyecto de transformación digital con hiperautomatización, es siempre tener presente el tema de descubrir, analizar, diseñar, automatizar, medir, monitorear y mejorar, o sea, reevaluar. Todo no puede ser estático, no puede ser como listo, eso ya quedó y allí nunca más lo vamos a modificar. En todo momento hay oportunidades de mejora y esas oportunidades de mejora con estas nuevas tecnologías nos las alerta la misma tecnología. Incluso ahorita vamos a ver un ejemplo donde las mismas tecnologías hacen los nuevos flujos, los nuevos robots, los nuevos modelos cognitivos para apoyar esa hiperautomatización. Muy bien, entonces aquí a la derecha vemos un tema de multi-experiencias y digamos que lo estamos hablando mucho en el día de hoy, omnicanalidad, poder atender de diferentes partes del mundo, poder atender a través de diferentes canales. ¿Y eso qué nos lleva? Pues bueno, tener la apertura, tener multinube. Si esta tecnología tiene esta nube, si esta tecnología tiene esta otra, esa, digamos, computación en la nube que ahora es tan importante para los procesos de negocio, precisamente tener esa apertura. Las cosas autónomas, digamos que en el caso anterior, todos los temas de IoT cobran mucha relevancia. El tema de Internet de las cosas también es un universo de datos. Toda máquina, todo sensor produce datos, digamos, a cada segundo millones de datos y millones de datos que son útiles no solamente para los procesos de producción, sino también para los procesos de fabricación de esos mismos sensores, para los procesos de proyección de indicadores. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El blockchain práctico, aquí me gusta hacer énfasis en esto porque alrededor de blockchain digamos que hay todo un misterio y es también separar, o sea, una cosa es blockchain, otra cosa son las criptomonedas y como práctica del blockchain hay muy buenas oportunidades, digamos que hay métodos y tecnologías que nos han permitido automatizar algunas cosas y dar precisamente un uso práctico del blockchain bien aplicado, sirve para muchas industrias, para el tema de mensajería, para el tema bancario, para el tema de logístico. Entonces allí podemos, digamos, tener una aplicación muy práctica del tema del blockchain. Y la seguridad ante todo, la seguridad de los datos, la seguridad de los procesos, la seguridad de los accesos,
pero también aprovechar esa inteligencia artificial que me permite tener una previsión, una proyección y una proactividad al momento de analizar esos datos, de tener una seguridad con inteligencia artificial. Aquí voy a dar avance a otra definición, digamos que la automatización avanzada de los procesos mediante robots de RPA y los BPMS enriquecida con inteligencia artificial y servicios de nube ayudarán cada vez a los negocios a ser más competitivos. ¿Con qué? Con sus planes de negocio, con sus procesos empresariales. Entonces aparecen algunas siglas, unas tecnologías, el tema del RPA, el tema del BPMS, el tema de la inteligencia artificial y el tema del cloud computing. Tecnologías que de pronto ya no las explicaron ahora, pero de las cuales también les quisiera hablar. Aquí la base del tema de la hiperautomatización es no hacer, automatizar y quedarme quieto. Es hacer, automatizar y estar midiendo en todo momento con modelos de predictivos y modelos de machine learning la ejecución, la construcción, la operación, todo lo que esté pasando precisamente para poder mejorar esos procesos y tener precisamente una automatización inteligente y una hiperautomatización bien aplicada. Acá lo que estamos viendo es una evolución precisamente de cómo, digamos, hay diferentes niveles de automatización basados en inteligencia artificial. Pues la primera es liderada solo por humanos, ¿cierto? Donde hay unas limitaciones en los sistemas de información, donde las decisiones se toman también por humanos y cuando voy a actuar basado en las decisiones, pues actúa también un humano. Luego entonces aparece el tema de soportarme en la máquina, soportarme en esas tecnologías de machine learning, pero también de una manera, digamos, pausada, tranquila, apenas estoy aprendiendo, entonces lo que hago es, tengo un portafolio de tecnologías de información y allí me produce los datos para poder analizarlos, se los entrego a una inteligencia artificial que me va a hacer unos insights, me va a decir, bueno, aquí tenemos unas oportunidades de automatización y hay unos descubrimientos. Pero finalmente el que toma la acción, toma la decisión es el usuario. Entonces tenemos también que pensar que cuando evolucionamos lo que queremos y digamos pretendemos es que estas inteligencias artificiales, estas máquinas de inteligencia artificial puedan tomar sus propias decisiones. Entonces aparece ya una combinación máquina-humano donde el humano es un soporte que preparó, digamos, unas fuentes de información que son extraídas y consultadas por estas máquinas de inteligencia artificial. El usuario en esa etapa lo único que hace son unas revisiones. Luego aparece una optimización, unas prescripciones, digamos que ya la máquina virtual es capaz de hacer una optimización y unas identificaciones de estos datos y una caracterización de estos datos para poder tomar decisiones y sugerirle acciones al humano, pero con un seguimiento. Y ya a lo que queremos llegar es precisamente que tanto los insights, que tanto las decisiones y tanto las acciones que conlleven esas decisiones puedan ser realizadas por estos sistemas de información acompañados de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo? ¿Cómo un sistema va a ir a crear un formulario? ¿Cómo un sistema va a ir a enviar un correo electrónico? ¿Cómo un sistema va a generar una orden de compra? Entonces precisamente allí aparecen los sistemas de información que ya hemos visto, de BPMS, de flujos de trabajo, los que vamos a ver más adelante, donde esas tecnologías ya permiten tener esas acciones y el RPA aparece como un elemento principal porque es una tecnología que sirve para emular la interacción humana en sistemas de aplicación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas aplicaciones inteligentes, de las que ya nos habló un poco Ricardo, son algunas, no necesariamente las obligatorias, faltan muchas acá, pero sí son las principales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los BPMS, y me gusta ponerle la I porque son ya sistemas inteligentes, donde se administran esos procesos de negocio y se pueden digitalizar esos procesos para poder automatizar, gestionar, medir, orquestar
y entonces se vuelve una arista importante. ¿Por qué? Porque el BPMS me permite automatizar los procesos de negocio de punta a punta, también lo mencionaban ahora, pero hay casos específicos donde necesito al usuario para que abra un portal y descargue un certificado. Eso también lo podemos automatizar. Entonces aparecen también temas de integración. ¿Ven? Y ese sistema con el que el usuario se está comunicando, ¿será que lo puedo integrar con mis otros 10 sistemas y de esa manera poder facilitar la integración de mi universo legado de aplicaciones? Entonces aparecen temas de buses de integración que a través de, digamos, arquitectura orientada a servicios permite esa comunicación fluida entre los diferentes sistemas de aplicaciones que tenga la compañía. Y luego aparece la analítica avanzada, algo que les he hablado reiterativamente. Aquí es importante hacer, digamos, una pausa. Digamos que cuando hablamos de analítica avanzada, como lo define precisamente Gartner, es obtener conocimiento de esos datos, poder, digamos, extraer conocimiento de los datos que generan los procesos, las máquinas, los humanos, y poder, digamos, con eso, poder tomar decisiones. Pero entonces hay una evolución desde 1950, ya se habla de la inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial es la base de todas estas nuevas tecnologías, y justo desde 1955 me gusta esta definición que dice, es una subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que pueden imitar comportamientos inteligentes. Entonces, aquí, con esta definición que en su momento, en 1955 hicieron, lo que nos da es como una autopista. Venga, yo quiero imitar ese envío de correo, yo quiero imitar esa decisión, yo quiero imitar esa proyección. Entonces aparecen, digamos, para esa toma de decisiones el tema del Machine Learning, una tecnología que nos permite enseñarle a los computadores, a las máquinas, a aprender de datos existentes. Podemos precisamente entregarle un volumen de datos, un universo de datos, como decía ahorita Ricardo, un volcán de datos a un Machine Learning, y él ser capaz de inferir la segmentación de esos datos, como lo vemos en la imagen, ser capaz de inferir cuáles son las entidades de esos datos sin haberle dicho nada, sin haberle dicho en el ejemplo que acá los datos estaban hablando de gatos y perros, el inferir precisamente esa clasificación de datos de ese volumen de datos. Entonces, esos comportamientos, también lo hablaban ahorita, pueden ser Machine Learning supervisados, no supervisados, y el semi-supervisado o también reforzado es el Deep Learning. Entonces, ¿qué es el Deep Learning? Pues una evolución, una Hyper Machine Learning. Entonces, el Deep Learning lo que permitió fue, con esas nuevas capacidades de computación, podemos precisamente que el mismo sistema aprenda de las mismas decisiones y de los mismos hallazgos que está haciendo a través de esos datos. Entonces son una red de capas, de muchas redes neuronales artificiales, que consiste en muchas capas de entrada, muchas capas de ejecución y muchas capas de salida. ¿Y eso qué es? Que él mismo simula, él mismo dice, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si no es un gato, sino un gato con 3 patas? ¿Y qué pasa si es un gato de 2 patas, de 2 ojos, de un ojo? Él mismo simula todas esas posibilidades, precisamente para agregar nuevas rutas, como lo mencionaba Ricardo. Esta ruta es la más óptima después de todas las simulaciones que acabo de hacer, y eso apalancado obviamente de una computación que es bastante importante en estos temas de inteligencia artificial. Entonces aquí el mismo modelo aprende solo, el mismo va aprendiendo de los resultados. Reforzado es eso que yo le digo, sí, tomaste una buena decisión, sí, fuiste un buen análisis, y él se alimenta de eso para ir mejorando su aprendizaje. Justo estas tecnologías y sobre todo el tema del Deep Learning y el tema de la inteligencia artificial está apalancado en el Cloud Computing, en la computación en la nube. Todo lo conocemos, todo lo interactuamos desde que nos levantamos y vemos la hora, enviamos un mensaje, estamos utilizando la computación en la nube. Y acá es algo importante porque muchas empresas dieron el brinco y nos
y nos fuimos todos para la nube, y hay una tendencia. El pasado septiembre estaba en un congreso en Colombia de tecnología, donde ya las empresas dicen, no, pero sí, pero no tan caro, entonces venga, nos devolvemos, venga, hagamos una nube privada, una nube híbrida, porque es que usted me cuesta mucho. Pero ahí está algo importante, no me devolví a mis sistemas legados, a mis arquitecturas, a mis servidores, sino a una nube privada. ¿Y por qué? Porque sí se le vio el valor, sí se le ve, digamos, el potencial a tener precisamente una nube, pero puede ser multinube, puede ser algunos servicios que sí requieran ese proveedor externo, pero yo puedo tener mi propia nube, tener un buen proveedor de computación donde precisamente yo pueda administrar todos mis sistemas de información y en esa computación en la nube poder ofrecerle a las empresas muchos recursos, digamos, en cuanto a procesos, en cuanto a sistemas, y tener la posibilidad de llegar a cualquier latitud del planeta. Muy bien, lo dejé de último porque aquí digamos que es donde es mi experticia, es el tema del RPA. Entonces, lo vimos en la hiperautomatización como esa pieza clave. ¿Por qué es la pieza clave? Porque muchas veces cuando se están automatizando procesos, o se estaban, porque ahora sí el RPA lo puede solucionar, se decía, no, pero esa parte y la tiene que hacer un usuario. O sea, eso sí, definitivamente, Angelita tiene que subir ese archivo digital y de ese archivo digital sacar una información. Entonces, allí lo que aparece es el RPA como ese software, es un robot, es un sistema, es un programa en últimas que se instala en los computadores, pero que es capaz de simular lo que haría la persona. Es decir, es capaz de ingresar y escribir usuario y contraseña y darle clic en ingresar. Es capaz incluso de darle clic en ese flag que dice no soy un robot, simula que no es un robot, y puede saltar esas proyecciones que tienen estos portales para poder automatizar esas tareas repetitivas, que son tareas que las puede hacer una máquina que no debería tener a una persona realizando. Los beneficios, muchísimos. Hay altas velocidades de procesamiento, ahí vuelve y juega, es el día que pelee con la novia, no va a hacer los clics así como despacio o con cansancio, no, él todos los días no tiene novia, a pesar del robot, no tiene horario, trabaja 7×24, entonces mucha velocidad de procesamiento, muchas capacidades precisamente para poder automatizar esas tareas, y un nuevo beneficio, y ese es exactitud y reducción de errores. La calidad aquí es importante. ¿Por qué? Porque yo en el momento que le estoy dando el entrenamiento a ese trabajador virtual, yo le digo acá hace esto y él no va a hacer aquello, él va a hacer esto. No el día que peleó con la novia le va a dejar de dar el clic, no el día que está bravo no va a enviar el correo, él tiene que hacerlo tal cual como está programado, y precisamente él va a simular, va a ingresar, va a copiar, va a pegar, como nos explicaba Ricardo ahora, siempre de la misma forma, sin un riesgo de equivocarse. Y aparece la eficacia, la eficiencia que tanto nos hablaba Ricardo, porque se pueden reducir los costos. El día de mañana, cuando yo, digamos, tenga el reto de crecer en número de registros a procesar, número de copy-paste a hacer, pues lo único que tengo que hacer es copiar el robot y tener otro para poder precisamente tener más capacidades. Entonces tuvimos el reto, de hecho, con una compañía mexicana que iban a hacer una estrategia comercial para tener más solicitudes. Entonces ellos tenían un rol que se llamaba el suscriptor, que recibía el formulario manual y empezaba a copiar, pegar la información que allí encontrara, pero el día que esa estrategia de marketing empezara a tomar efecto, no iban a ser suficiente las 12 personas que copiaban y pegaban información de todas esas solicitudes para poder atender la demanda. Entonces lo que hicimos fue un robot, toma la información de esos formularios con tecnologías que no son robots, sino tecnologías de reconocimiento de caracteres, OCR, y luego esa información que toma de estos formularios las ingresa en el sistema de información, en el core, digamos, de esta aseguradora. Y las solicitudes pasaron a crearse en menos tiempo, y la capacidad de poder atender precisamente, en ese caso, más de 3.000 solicitudes semanales,
porque fue una promoción, ustedes de pronto la compraron, en que dio mucho éxito. Entonces allí lo que se identificó es que esa tarea manual, ese copiar-pegar, no le agregaba valor al proceso, no hacía la diferencia. Entonces allí podemos precisamente utilizar este tipo de tecnologías para poder eficientarlos y poder tener eficacia. Y el tema de incremento de la capacidad es, sin lugar a dudas, una de las principales beneficios del tema de RPA. Para esto quisiera hablarles de un caso de éxito, digamos, en una entidad financiera de Colombia, donde nos pidieron automatizar el proceso de crear certificados bancarios. Es algo así como, certifíqueme, señor banco, que yo tengo una cuenta con ustedes. Ese proceso era manual. En el core bancario, un asesor del call center copiaba la cédula o el RFC, lo pegaba en el sistema de información, consultaba qué productos tenía el cliente, consultaba qué saldo tenía el producto, hace cuánto tiene el producto, copiaba y pegaba en un Word. Y luego, cuando ya tenía el Word completo, guardar como PDF. Pero cuando ya tenía el PDF, ingresar al CRM para poder enviarle el documento al cliente. Entonces, toda esta repetición de 8 de la mañana a 8 de la noche, no hacían nada más: copiar, pegar, guardar, enviar. Copiar, pegar, guardar, enviar. No agregan valor. Y precisamente lo que hicimos fue un robot que lograr automatizar ese Pareto. Digamos que también es importante ese tema que les decía ahora, no perder de la vista la estandarización. Y en esa estandarización nos dimos cuenta que no todos eran copiar, pegar, guardar y enviar. Nos dimos cuenta que habían productos de inversiones que sí requerían a ese usuario experto, que tenía la experticia en temas de la bolsa, temas de indicadores, que el documento era más bien sensible, y allí la decisión de revisar el documento generado por el robot antes de enviárselo al cliente iba a un analista. La sorpresa para nosotros es que el proceso, antes de ser automatizado, le tenía un volumen de 6.000 solicitudes mensuales. Porque el usuario, para poder solicitar ese certificado, tenía que llamar al call center. Luego que lo automatizamos, la automatización finalmente es un formulario web o un chatbot que te asiste para solicitar tu certificado. Te dice, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu número de cédula? ¿Para qué producto lo quieres? ¿Lo quieres en español o en inglés? ¿Y para quién va dirigido? Con esas preguntas sencillas, el robot empieza a trabajar. Y como ya no era una llamada, sino que era un formulario web, y como ya no era una llamada, sino un chatbot, el volumen pasó a ser 70.000 certificados mensuales. Eso fue un caso de éxito gigante, porque nunca se imaginaron que tanta gente quería certificados bancarios, y como ya era tan fácil, pues en últimas resulta que se volvió, digamos, una costumbre. El usuario que está en un trámite de crédito o que está en un proceso de que le aprueben algo, cada que le pagaban pedía el saldo, pedía el certificado para que apareciera buen dinero en la cuenta y en su certificado. Entonces allí también hubo un tema de automatizar ese proceso y escalar. Miren que la escala fue de 10 para un proceso que no se imaginaban que tenían tantos usuarios sin atender. Y el ahorro fue en ese momento, hace ya más de 6 años, de $1 millón anuales solo por crear certificados. Entonces, ese es el tema donde yo digo que es ver muy bien los procesos, dónde aplica qué. No puede que en algún caso no sea RPA, puede que en algún caso no sea un BPM, pero siempre en ese proceso de hiperautomatización, el descubrir del proceso, el documentar, el descubrir, entenderlo muy bien, hace una pieza fundamental del tema de hiperautomatización. Muy bien, acá entonces vamos a hablar del caso de uso de hiperautomatización para el mundo del compliance. Lastimosamente no logré la autorización para hablarles de la empresa como tal, pero es un grupo empresarial donde tienen diferentes aristas de negocio en seguros, en entidades de salud, en laboratorios clínicos, en entidades
riesgos profesionales. Entonces, en vez de una empresa, son casi 9 empresas que tienen necesidades de monitoreo de las regulaciones del país y regulaciones de sus industrias, que les conlleva tener un pool de personal, de recursos, de analistas, vigilando qué cambio puede afectar cualquier prestación de servicio que hagan, o qué cambio puede afectar cualquier pago o beneficio que puedan tener acerca de los cambios de regulación que hagan. Normalmente es de pago adicional que tienen que hacer. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Manualmente, un pool de analistas del área jurídica tenían que revisar los diferentes portales de el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las 4 superintendencias que regulan esas diferentes empresas, y esas diferentes normativas son documentos, ojalá de una hoja, son documentos de 10, 20, 40, 90 hojas, que puede que yo termine de leerme las 90 y, no nos afectaba, sigamos con el siguiente. Entonces, era una tarea demasiado manual, demasiado dispendiosa, y lo que logramos con la hiperautomatización, porque aquí no solamente es el RPA, es precisamente lograr esa analítica de datos y poder disparar, digamos, en momentos oportunos, la acción de los diferentes grupos de trabajo, porque ya una vez que se ha identificado esto sí nos afecta, entonces venga área financiera, venga área jurídica, venga área de cumplimiento, que aquí tenemos un trabajo por hacer. Y allí aparece precisamente la articulación con los sistemas de workflow, los sistemas de BPM, los sistemas, digamos, que nos permiten hacer la trazabilidad de todo el cambio. Entonces, acá lo que vamos a ver es un robot funcionando, y alguien me decía, cuando le estaba compartiendo el avance de la presentación, eso no dice nada. Eso es tan aburrido. Y yo, sí, eso es muy aburrido, por eso lo tiene que hacer un robot, no un humano. Y efectivamente, acá lo que vamos a ver es un robot que justo abre todas esas páginas, es capaz de loguearse, copiar usuario y contraseña, navegar, ejemplo aquí son más de 20 páginas, hace los clics, descarga los documentos, analiza con modelos predictivos de inteligencia artificial si es un documento que tiene pertinencia para el negocio, para los 9 negocios de esta compañía, y al final lo que nos va a decir es si tiene impacto, no tiene impacto, y con qué, digamos, certeza o con qué nivel de fiabilidad tiene ese impacto. Entonces aquí vemos que es muy aburrido, ¿cierto? Abre diferentes páginas, copia y pega, está aquí copiando precisamente cuándo salió la normativa, quién lo propuso, si fue el Senado, si fue la Cámara, guardando toda esa información, cuáles fueron las resoluciones. Y miren acá algo importante, parece como muy bobo, pero la espera, que la página se demoró en cargar, que la página hoy no carga, que ya vuelvo porque voy a ir a comer porque no cargó. Todo eso cobra sentido cuando un RPA lo está haciendo, porque él no se va a ir a comer, él va a reintentar hasta que logre el resultado, o incluso va a alertar a los usuarios porque no obtuvo el resultado esperado. Entonces acá, finalmente, lo que les quería mostrar es que ese robot es capaz de simular la interacción humana en esas aplicaciones, y al final al usuario le llega un correo como este. El documento adjunto presenta una coincidencia del 96.8% para ser analizado por las siguientes empresas, porque recuerden que eran varias empresas. Entonces él dice, en este caso le afecta a la entidad promotora de salud, y lo encontré en la página de proyectos de ley de la Cámara de Representantes, y lo puedes encontrar en esta siguiente ruta, y que es el documento, la regulación del cannabis. Entonces, ese proyecto de ley, que ha sido, digamos, muy polémico en Colombia por estos días, un área jurídica, un analista por allá sentado en una oficina,
tiene que vigilarlo, tiene que estar pendiente si fue a segunda ponencia, si ya fue aprobado, si le hicieron modificaciones, si van a sentenciarlo como decreto, como ley, como marco de regulación, si la superintendencia va a pronunciarse sobre eso, y todo eso lo están haciendo estos componentes de hiperautomatización. ¿Qué pasó por detrás? Como les digo, no se ve, pero ¿qué pasó por detrás? Este documento, que tiene alrededor de 90 hojas, fue leído, extraído, descargado primero por el RPA, analizado por el Machine Learning, y precisamente con ese conocimiento del negocio que ya esta máquina de Machine Learning tiene, empezó a definir salud. Puede que me afecte, pero es que puede ser el apellido salud. Entonces empieza a analizar el contexto. Entonces aquí hay un contexto de un marco regulatorio, de usuario, de términos médicos, de las prestadoras de salud. Uy, no, prestadoras de salud, yo soy prestadora de salud, entonces esto sí tiene sentido. Todo eso se los digo así muy jocoso, pero en realidad es lo que hacen los Machine Learning, y es identificar esas entidades de los textos y de los datos para poder relacionarlas con un propósito de negocio. Y entonces allí han habido muchísimos logros. Primero, el no trabajo de leerme 90 hojas, ese fue el más aplaudido por los analistas. El otro es la oportunidad de reacción. O sea, muchas veces, una vez salía la sentencia, se estaban dando cuenta a los 15, 20 días, 30 días más tarde de que había un cambio. Y cuando ya se daban cuenta, no es que es para mañana, o sea, mañana tenemos que facturar de manera diferente. ¿Qué vamos a hacer? Ya impactaba a un montón de áreas, a muchas áreas de la organización, y entonces impactaba los procesos, impactaba la estandarización, los formularios, impactaba todo. Entonces esta oportunidad de poder vigilar esos decretos, esas regulaciones, esas normativas que pueden afectar, digamos, los procesos de compliance de las compañías, es muy útil, en este caso para este grupo empresarial y para todas las compañías. Otro hallazgo en este proyecto de hiperautomatización fue que él ya tiene, digamos, como una estadística, y dice, bueno, resulta que más o menos cada 15 días están afectando a la entidad promotora de salud. Lastimosamente siempre la salud es la que lleva del bulto, y es cada 15 días está saliendo una nueva regulación, un nuevo cambio en los procesos, una nueva forma de hacer las cosas, y esto nadie lo veía. Simplemente hay una nueva regulación, bueno, hagamos una nueva regulación. Hay que facturar diferente, hay que facturar diferente. Pero esto empoderó a los grupos, al grupo empresarial y a los mismos del sector para decir, venga, ¿qué pasa? O sea, no cambien tanto las cosas, aquí hay que tener una regulación muchísimo más responsable de cara a los procesos que impactan, porque usted, señor superintendente o señor gobierno, pues está feliz allá decretando, publicando, pero esto aquí impacta muchas personas, esto aquí impacta muchos sistemas de información. Entonces ya empezaron esa conversación, ya empezaron a decir, venga, ¿cómo los hacemos partícipes de las construcciones de estos documentos, de construcciones de estas regulaciones? Y no sé si lo alcanzaron a ver, ya es una página que dice proyecto, o sea, es la proyección de cómo fuera el documento, y les están haciendo llegar, digamos, desde algunas superintendencias, los evolutivos que va teniendo el documento antes de que sean sentenciados, para que ellos puedan prepararse muchísimo más oportunamente en el tema de las regulaciones y de los cambios que esto genera. Para resumir, entonces, hiperautomatización. Hiperautomatización es ampliar las capacidades de la automatización con las tecnologías disponibles y con la vigilancia siempre de una regulación y de una transformación consciente y responsable de mis procesos. Medirlos, descubrirlos, automatizarlos, y de esa manera tener centros de excelencia, que precisamente en eso también apoyamos a las compañías, es
construir centros de excelencia de transformación digital, centros de excelencia en robótica, centros de excelencia en hiperautomatización, pero centros de excelencia que vean el todo, que vean al usuario final, que vean el usuario interno, que vean al jefe, al que no se puede esconder detrás del atril, que tengan en cuenta todas las aristas de la compañía, porque eso hace que yo, por tener un martillo en la mano, no lo vea todo como un clavo. Yo no puedo ver con una tecnología todo igual. Yo tengo que tener en cuenta todo el abanico de posibilidades, e incluso puede ser una tecnología que no tenga, puede ser una tecnología que debo aprender, que pueda adoptar. Y lo que ha permitido precisamente la computación en la nube es que adoptar una tecnología, y ahorita no lo comentaban, no es tan difícil. Es proyectos que pueden tomar 2, 3 semanas y yo ya estar en un nuevo sistema de información que puede aportarle mucho a una organización. Entonces, hiperautomatizar es precisamente tener en cuenta que el universo de aplicaciones, las suites de aplicaciones que me permiten automatizar un proceso, también los puedo llevar, digamos, a tener en cuenta a ese usuario final, a ese usuario interno y a todas las aristas del negocio desde el punto de vista de la manualidad con el RPA. Esa manualidad que con el RPA puedo reemplazar un envío de correo, una descarga de un archivo, un copiar-pegar en un Excel, una conciliación bancaria, comparar este documento con este. Todo lo que una persona haga en su escritorio de trabajo lo puede hacer un RPA, porque es capaz de simular lo que haría la persona, el humano, de copiar y de pegar, o es capaz de simular lo que haría el humano de escribir aquí lo que llegó por correo. Entonces, esa hiperautomatización nos permite tener organizaciones muchísimo más eficientes, muchísimo más escalables, y lo que los invito es a que ya se vean como unos hiperautomatizadores. Estoy seguro que ya lo hacen, estoy seguro que ya en sus compañías están con proyectos de este tipo que les ha permitido, digamos, obtener beneficios, pero vigilen todas las aristas, todos los usuarios, todos los datos. Aquí una experiencia, y es, en muchos procesos salimos victoriosos, ya hacen 70.000 certificados, ya estamos ahorrando un 80% del tiempo del proceso, hay un beneficio de $1 millón, de 30 millones de dólares, hay un ROI, en el caso de una entidad financiera, de 13 pesos por cada peso que le invierto. Entonces, son indicadores muy bonitos, pero con la hiperautomatización nosotros fuimos más allá, y es, este clic ayer se demoraba 5 segundos y hoy se demora 30. Alertan a los sistemas de información porque puede haber un inconveniente con sus bases de datos, puede haber un inconveniente con los sistemas legados. Este guardar ayer se demoraba 30 segundos y hoy nos estamos demorando 5. Entonces hay que cambiar el indicador, es posible en 5. Entonces, nuevamente, ¿cómo esos datos me sirven para yo reafinar los procesos, reafinar los indicadores y tener en cuenta que ese aprendizaje que se hace de esos datos que se están generando de todos los procesos, de todos los sistemas de información, son muy, muy útiles? Entonces hay que dar la vuelta, darle precisamente más relevancia al tema del Machine Learning y poder extraer conocimiento de estos sistemas para poder potenciar más los sistemas de automatización. Bueno, esto era lo que tenía para decirles, pero si tienen algunas preguntas, adelante. Julián, resulta ahora mucho más fácil imaginar la hiperautomatización. Yo solo te voy a dejar una inquietud para el futuro. Va. Necesitamos una RPA personal que analice nuestras vidas y nos ayude a tomar mejores decisiones. Ojalá que sea posible. Va. Preguntas, ahora sí, para ti. ¿Por qué se llama BPM y RPA? ¿Es lo mismo? Súper buena pregunta. No es lo mismo. Business Process Management es, digamos, una visión más global de la automatización del proceso. Y el RPA es una automatización más específica de la actividad que tiene que hacer la persona de manera repetitiva en su día a día.
Siguiente pregunta también relacionada con RPA. ¿En qué proceso es más utilizado un RPA? Bueno, ahí digamos que ojalá fuera una respuesta única. La verdad que hemos descubierto que aplica para cualquier proceso, para cualquier industria. No para los que yo quisiera. Todavía no, pero yo creo que el smartphone hace mucho de eso lo que tú estás pidiendo. El RPA, digamos que es muy bueno en esas actividades que son muy repetitivas y hay repeticiones en áreas financieras, hay repeticiones en áreas de gestión humana, entonces la vinculación de nuevos empleados, hay que crear este usuario del empleado en plataforma 1, plataforma 2, plataforma 3, ahí hemos creado robots, un robot que con la data del nuevo empleado le crea su usuario de Service Desk, le crea su usuario de correo, le crea todo el panorama de usuarios que va a utilizar. Entonces, ¿en dónde se aplica RPA? En esas tareas donde yo estoy invirtiendo demasiado tiempo de la persona en manualidades y no en agregar valor. Qué pena, aprovecho precisamente para contarles una anécdota. Cuando llegamos a una entidad financiera a automatizar procesos con RPA, nos encontrábamos con personas con posgrados, doctorados, estudios súper avanzados, ejecutando una macro de Excel todo el día. Entonces decíamos, pero ese conocimiento se está perdiendo, ellos no están agregándole valor a la compañía porque tienen que hacer un Excel. Entonces, en cualquier proceso donde haya manualidad, hay oportunidades de automatización. ¿Agility tiene interacción con redes sociales? Claro, pues digamos que la tecnología RPA lo que permite es simular la interacción con cualquier aplicación. Y allí también hemos tenido automatizaciones para áreas de marketing, donde pueden precisamente estar monitoreando sus indicadores de las pautas digitales y también robots que a la vez que están viendo los resultados pautan en automático. Entonces también es un caso de éxito que tenemos. Gracias, Julián. No, gracias a ustedes. El auditorio te aplaude.